Seguimos con la explicación entonces. Entonces en Roma, como habíamos dicho en el otro video, está dividida en tres partes: Roma, monarquía, república e imperio. Lo que tiene de particular esto, en la primera parte nada, digamos, son los patricios, los elegidos, digamos, aquellos patricio viene de pater, de padre, los padres de la patria, los que supuestamente originaron Roma, son aquellos, digamos, la clase más elevada, digamos, más pudiente, si queremos, los dueños de las tierras, trabajadas por campesinos. En la parte de la república, digamos, desde lo que es la monarquía y toda la república, una de las cosas que caracteriza a la república es la ampliación de los territorios, digamos, por toda Europa, Asia, y a quienes, o sea, no había tanta cantidad de guerreros, de soldados, para ampliar tanto el territorio que fueran de carrera, sino que se tomaban a los campesinos. Entonces, ahí viene el tema del soldado agricultor, ¿sí? Es decir, digamos, era el hombre que tenía tierras, que trabajaba sus tierras y que luego se transformaba en soldado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese soldado vuelve a su casa, quiere obviamente tener participación política, porque ellos fueron artífices de todo el tamaño y de ese gran Roma, ¿sí? Entonces se crea lo que se llama la carrera de los honores, que para mí es revolucionario, que es una carrera política, o sea, el primer eslabón es ser recaudador de impuestos, que antes se hacía pasa por casa, y el último escalón, que lo puede acceder a cualquier persona, esto es ser cónsul. Cónsul es como presidente, así que digamos que era algo bastante abierto a todo el pueblo, y eso hacía digamos, que tuviera la posibilidad de acceso social muchísima gente que en otra situación o en otro momento no pudiera hacer, ¿sí? Los campesinos son los que trabajan, como dice ahí, van a la guerra, son los famosos soldados agricultores que le acabo de decir. En el imperio tenemos como una especie de retroceso, todo esto vuelve para atrás porque el emperador es muy parecido a Egipto, ¿sí? El emperador es elegido por los dioses, es una organización social piramidal sin ascenso social, por lo tanto, todo esto que estuvimos viendo hasta ahora vuelve para atrás, ¿sí? Un retroceso. En la Edad Media, digamos, tenemos dos cuestiones. Primero, en la Edad Media, que dura 1000 años, que muy poco se ve en la escuela secundaria, sí está marcado por un lado el tema del feudalismo, que es, o sea, en la Edad Media desaparece la moneda, hay muchos enfrentamientos, muchas guerras, y cada uno de los dueños de las tierras se transforman en dueños de pequeños estados. Está una relación que se llama de vasallaje, que es una, como dice ahí, trabajan para el señor y defienden sus tierras a cambio de refugio. ¿Qué significa esto? Que el señor feudal, dueño del castillo, tiene además tierras. Estos vasallos son personas que trabajan para las tierras del señor, un porcentaje pequeño les queda a ellos, pero a cambio de este trabajo para el señor se refugian, digamos, tienen la posibilidad de encontrar refugio en caso de que haya un enfrentamiento, que era muy común en ese momento. Entonces, ¿cómo era la situación? En el caso de que viniera un pueblo enemigo o alguien a enfrentarse, los vasallos inmediatamente dejaban las tierras, se metían dentro del castillo, que es ni más ni menos que la casa del señor, y desde allí defendían al señor y a su casa, ¿sí? Esto no es una relación, aunque se considera de ayuda mutua, es un tanto, y se intentaba que no fuera, digamos, desigual. Hay una cuestión de desigualdad porque obviamente el vasallo le debía tributo al señor feudal, o sea que no era del todo pareja la relación, ¿sí? Y como dice ahí, sin dinero, trueque y subsistencia. Es decir, que la gente, cuando no hay, ¿qué significa que no hay trueque y subsistencia? Que no hay dinero. Entonces, que se intercambian los productos uno por el otro. Y subsistencia porque se vive con lo que se tiene. Si no hay ese producto, no se puede ir a otro lado porque yendo a otro pueblo podemos encontrar enemigos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Cuando esta se empieza al final de la Edad Media, que se empieza como a abrir las fronteras y, digamos, las cruzadas ayudan muchísimo a reactivar el comercio, porque, digamos, como que corren un poco a los musulmanes del lugar, digamos, de toda Europa, y que la situación se empieza como a normalizar y a estabilizar. No se olviden que estamos hablando de 1000 años, la Edad Media dura muchísimo. ¿Qué pasa? Muchos de los mismos campesinos hacen quizás un tejido o producen algún producto, por ejemplo, como decía recién, digamos, o
un tejido o alguna cosa o alimentos, y esos productos ya no solamente los venden dentro del mismo vasallaje, es decir, en el mismo el lugar donde estaba el señor feudal, sino que pueden irse hacia otros lados. Primero lo van a hacer por medio de ferias, muy similar a las ferias que nosotros tenemos en el barrio, es decir, que una vez por semana una vez están en un lado, otras en otro, eso tiene su origen en la Edad Media. Y después, con el tema de la peste negra, muchos de los campesinos se van a la ciudad por temor a la epidemia y van a ocupar lo que se llaman los burgos, que es justamente la ciudad. No hay que olvidarse que también en la Edad Media, digamos, nacen aunque se la considera una edad oscura, ¿sí? Carente de conocimiento y de educación y todo lo demás, en la Edad Media nacen las primeras universidades europeas. Por lo tanto, digamos, ahí es donde nace la burguesía. ¿Por qué? Porque quizás ese campesino que estaba en el campo se va a la ciudad y esos mismos trabajo en telar empieza a producir no solamente para sus vecinos, sino que empieza a producir en masa, un poquito más cantidad, empieza a comprarse más máquinas de tejido y entonces empieza a producir más y ya empieza a vender no solamente el pueblo de al lado, sino otros más. Y además está el tema de los profesionales, ¿sí? Al haber universidades empiezan a surgir las primeras carreras universitarias y por ende empiezan las primeras universidades. Y acá se genera, digamos, lo que se conoce como la burguesía. Después tenemos otra cosa que es importante, es que tiene, digamos, como un poco más de cohesión y digamos, de unión la cuestión de los oficios, el carpintero, el herrero, ¿sí? Y en general viven y se agrupan en barrios, digamos, si nosotros vamos a Europa tenemos el barrio de los zapateros, de los carpinteros, de los herreros, ¿sí? Dependiendo de cuál era su oficio, y que se agrupan en gremios con el objetivo de lograr protección. Con respecto a la Edad Moderna, tenemos entonces los protagonistas de la Edad Moderna, que son esta clase media que empieza como a tener cada vez más fuerza, que es la clase media, que son los burgueses, que tienen recursos económicos y al final de la Edad Moderna, empiezan a reclamar derechos políticos, que lo hacen en la Revolución Francesa. Ojo con esto, porque los participantes de la Revolución Francesa no es la clase obrera, no son campesinos, sino que a pesar de que se necesitan para generar justamente todas las revueltas revolucionarias, quienes reclaman derechos políticos van a ser esta clase media que no lo tenían, ¿sí? Los reyes en la Edad Moderna aumentan su poder, en la Edad Media era lo mismo un señor feudal que un rey, en la Edad Moderna esto no va a pasar, sino que va a tener muchísimo más poder. Y una de las maneras de tener poder es tener a todos esos señores feudales, que esto lo logra, lo que se llama el absolutismo monárquico, con Luis XIV, es como la expresión máxima, digamos, de absolutismo y concentración de poder en la Edad Moderna, que va a ser justamente que el rey se lleva a vivir con él a la corte. Es una manera de mantenerlo controlado. Entonces los campesinos tienen un papel muy importante porque son quienes conservan las tierras, es decir, el dominio de esos señores feudales mientras ellos no están.